¿Qué tal? Un cordial saludo, estimado participante. Nos encontramos ya en la sección 5, ¿no? Del módulo número 2, titulado Ejercicios resueltos sobre Air Sampling. Entonces, en esta sección lo que hemos tomado o realizado es primeramente traducir ejercicios resueltos que preparan justamente para este examen solamente en la sección de Air Sampling, que esto quiere decir muestreo de aire, y también explicar paso a paso en donde quizás hayan ejercicios donde se hayan obviado ciertos pasos, ¿no? Entonces, a continuación ustedes van a ver más o menos 25 ejercicios donde nosotros hemos añadido un poquito más data para que el ejercicio pueda ser un poco más claro para ustedes. Y entonces esto les va a servir para dos cosas básicamente, ¿no? Primeramente, reforzar los conocimientos sobre muestreo de aire y quizás a un nivel ya más avanzado, ¿no? Porque estos provienen de Estados Unidos, un país donde está sumamente avanzado en lo que es monitoreo ocupacionales. Y dos, quizás prepararnos para rendir este examen siempre y cuando cumplamos con los requisitos que esta organización brinda, ¿no? Entonces podemos sacar provecho para ambas cosas. Es importante que necesitemos aquí conocimiento básico de inglés a nivel técnico, tener nuestra calculadora y repasar quizás algunos ejercicios, algunas operaciones matemáticas básicas. Entonces el ejercicio número 1 dice lo siguiente: un higienista industrial, acá sería an industrial hygienist, ¿no? Está realizando un muestreo de polvo respirable. Debido a que necesita conocer las concentraciones de exposición al final del turno, en este caso sería shift, él mismo realiza el análisis gravimétrico, ¿no? Entonces él ha realizado el monitoreo, él va a hacer el pesaje, ¿no? De lo que se ha hallado en campo. Entonces miren, acá el peso previo de un filtro era de 82 microgramos. Dice que el mismo filtro, es decir, este filtro, pesó 157 microgramos después del muestreo. Entonces aquí podríamos inferir que hay presencia, ¿no? del analito de ese contaminante, porque el filtro ha pesado más, ¿no? de lo que había en un inicio. Luego nos dice que el caudal fue de 2,5 litros por minuto y el tiempo de muestreo fue de 480 minutos. Si esto les prestamos ahora sería 8 horas, ¿no? Porque si multiplicamos 8 por 60, en efecto sería 480 minutos. ¿Cuál era la concentración de la muestra? Excelente. Entonces miren, esta es una anotación que he hecho acá. Determinemos la masa de polvo respirable, ¿no? Como el peso inicial del filtro ha sido 82 microgramos, debemos restar ese peso para que no sea considerado o mezclado con el peso de la masa de polvo respirable. Por ello que realizamos, bueno, acá puse, ¿no? Por ello el excedente o la diferencia será la masa o peso de ese polvo respirable. Entonces miren acá lo que ha hecho este autor es la masa va a ser 157 menos 82, ¿no? Esto es lo que salió un inicio y luego se hizo el monitoreo y salió este peso. Y haciendo esta resta nos saldría 72 microgramos, ¿no? Vamos a ver que esta masa justamente sería esta, ¿no? Que sería en esta fórmula, ¿no? Acá está M de masa. Entonces vamos a calcular la concentración. Entonces tenemos esta fórmula que es muy importante, ¿no? Porque esto lo vamos a encontrar a lo largo de estos ejercicios, en donde C es la concentración, que va a ser igual a la masa sobre el volumen. También tenemos una segunda fórmula que es muy importante en esos tipos de ejercicios, que es caudal va a ser igual a volumen sobre tiempo. ¿Ya? Entonces miren acá hay un dato interesante. Como tenemos como dato caudal y tiempo, ¿no? Porque miremos aquí, tenemos el tiempo y tenemos el caudal. Entonces, si quiero hallar la concentración, no me interesaría en sí colocar volumen, ¿no? Sino de frente caudal por tiempo, porque son los datos que tengo. Entonces, basados en esta fórmula, yo voy a colocar que este tiempo pasaría acá multiplicando, ¿no? Y quedaría que volumen es igual a caudal por tiempo, ¿no? Entonces, bueno, acá lo que he hecho es un artificio, ¿no? Colocar T con T para eliminarlos y quedaría igual que acá.
A nosotros la matemática que nos han enseñado es justamente, ¿no? Si vemos acá esta t, como está dividiendo, parecería, como es una igualdad, pasaría al otro lado multiplicando, ¿no? Entonces, yo ya no pondría volumen, sino la equivalencia, ¿no? Que es caudal por tiempo. Ya, vuelvo a repetir, he hecho esta equivalencia porque tenemos como datos caudal por tiempo. Entonces tenemos esta fórmula y lo que vamos a hacer es colocar la data que ya hemos hallado, ¿no? 75 microgramos. ¿Por qué 75? Acá está la respuesta, ¿no? Sería acá, esta sería la masa que habíamos dicho en un principio. Entre 2.5 litros por minuto por 480 minutos, que es la data que ya está en el ejercicio. Entonces miren, tenemos aquí, ¿no? Esta es otra vista, ¿no? Al final es lo mismo, ¿no? Y miren, acá operando esto sería que minutos con minutos se van y sería 75 microgramos, que sería igual tal cual está acá, entre 2.5 por 480 y sería 1200 litros. Entonces, una vez tenido esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a incorporar la equivalencia de 1000 litros, que equivale a un metro cúbico, para poder eliminar litros, ¿no? Recuerden siempre que cuando nosotros queremos eliminar, en este caso litros, no iría acá abajo, ¿no? Sino la equivalencia sería acá arriba, ¿no? Para poder eliminar litros con litros. Entonces 1000 litros va a equivaler a un metro cúbico. Elimino litros con litros, entonces sería acá 75 por 1000 entre 1200. Entonces operando esto, me saldría en efecto 62 ¿qué cosa? Microgramos entre metros cúbicos. ¿Ya? O también podría ser así como lo hace el método americano, que a la final sería lo mismo. Ejercicio número 2. Un higienista industrial planea muestrar un grupo de soldadores, acá lo llaman welders, ¿no? Para óxido de zinc. Y acá nos dan que su TLB es 2 miligramos metros cúbicos durante 400 minutos. Miremos acá que ya nos está dando una data, ¿no? Que es el tiempo. ¿Qué pasa? A ella le preocupa obtener una muestra detectable, ¿no? Porque las encuestas anteriores, ¿qué dicen? ¿No? Que muestran una media geométrica de solo el 1.25% de ese TLB, ¿no? Que es 2 miligramos metros cúbicos. El método NIOS recomienda un caudal entre 1 y 3 litros por minuto y un volumen de 10 a 400 litros. El LOD para el óxido de zinc es de 5 microgramos. Y acá estamos atentos a qué es lo que nos pide el problema, ¿no? ¿Qué caudal mínimo obtendrá una masa detectable y seguirá cumpliendo los requisitos del método? Excelente. Entonces aquí lo que he colocado es la NIOS 7505 para óxido de zinc. Como usualmente sabemos, tenemos una columna de muestreo, sampling, y tenemos una segunda columna de lo que es medición. Ya, y miremos que en esta columna nos aparece el lote estimado, ¿no? Que es que lo que se espera, ¿no? Es 5 microgramos por muestra. Recordemos que el LOD nos dicen que es el límite de detección que se define como la concentración más baja de un analito en una muestra que se puede detectar de manera consistente con una probabilidad establecida, ¿no? Generalmente con una certeza del 95%, ¿no? que yo voy a obtener 5 microgramos en muestra siempre y cuando cumplamos con todas estas características, ¿no? Esto es lo que se espera muestrearse. Recordemos que analito es lo que, si esta es la muestra, este es el tipo de contaminante, podríamos decirlo, ¿no? El analito. Entonces, este es un poco de teoría y vamos allá a dar respuesta, ¿no? Vamos a hallar la concentración anticipada. Entonces, siempre cuando nosotros veamos estas expresiones, 1.25% de ese TLB, ¿no? Entonces, inmediatamente imaginemos que es una operación matemática, ya, porque ese D va a representar una multiplicación. Ya, entonces miremos acá, vamos a multiplicar ese TLB al 1.25%. Entonces, haciendo esta división ya hemos quitado ese porcentaje, ¿no? Entonces sería acá 0.0125 de ese TLB, ¿no? D significa multiplicación y mi TLB es 2 miligramos metros cúbicos, ¿no? Vuelvo a repetir acá. Entonces volvemos aquí, sería el TLB 2 miligramos metros cúbicos. Porque nos dicen de ese TLB, ¿no? Entonces 2 por 0.0
1.25 y me saldría 0.025 miligramos metros cúbicos. Entonces ya tenemos la concentración. Ahora vamos a hallar el caudal mínimo requerido, porque justamente acá nos piden, ¿no?, como dato, ¿no?, what minimum flow rate vamos a obtener para que una muestra sea detectable y seguiría cumpliendo los requisitos del método, ¿no?, que sería la NIOSH 7502. Entonces, como necesito el caudal, que es el flow rate, de la fórmula despejaré Q de la siguiente manera. Veremos aquí, ¿no? Tenemos estas dos fórmulas que son sumamente importantes. Entonces, de esta fórmula yo voy a despejar el volumen, que sería, este T pasa por acá, sería caudal por tiempo, como lo vimos anteriormente. Y reemplazamos esto acá. Entonces sería, la concentración va a ser igual a la masa sobre, ya no ponemos volumen, sino su equivalencia, que sería caudal por tiempo. Pero de esta fórmula yo no necesito la concentración porque yo ya la tengo, sino me piden el caudal. Entonces simplemente este caudal pasa arriba, como pasa dividiendo, pasa multiplicando, y esta concentración pasa acá en el denominador. Entonces quería que caudal es igual a la masa sobre la concentración por el tiempo. Excelente. Y justamente tenemos esto, ¿no? Vamos a reemplazar los datos, ¿no? 5 microgramos. Acá está, el LOD sería 5 microgramos. Volvemos acá. Esa sería la masa, ¿no? Entre la concentración que la hallamos anteriormente sería 0.025 miligramos metros cúbicos por el tiempo, que sería 400 minutos. Ya, si yo opero este denominador, me saldría 10 miligramos metros cúbicos por minuto. Excelente. Pero acá lo interesante es que usualmente los caudales se expresan en litros por minuto, ¿no? Entonces yo no podría dejarlo así, sino que buscaría la manera en que yo pueda eliminar los microgramos, metros cúbicos y el miligramo. Ya, entonces acá yo he puesto, ¿no?, como el caudal está expresado en litros por minuto, haremos la equivalencia de 1000 litros equivale a un metro cúbico, ¿no?, como está acá. Y también haremos la equivalencia de un miligramo, que equivale a 1000 microgramos, ¿no? Haciendo esta equivalencia, lo que yo voy a poder eliminar es metros cúbicos. Ojo que acá metro cúbico no iría arriba porque acá ya está en el denominador, ¿no? Por eso que se elimina metro cúbico con metro cúbico, microgramos con microgramos y miligramos con miligramos. Ya, entonces, ¿qué me quedaría? Solamente litros por minuto, ¿no? Entonces opero todo el numerador. Sería, ¿cuánto sería? 5 por 1000 por 1 entre, sería 10 por 1 por 1000. Y me saldría 0.5. En efecto, ¿no?, litros por minuto. Pero ojo aquí, que esto es un ejercicio interesante, que este caudal que me ha salido, yo le preguntaría a ustedes, ¿está dentro de lo permitido por la NIOSH? Y la respuesta es que no, porque acá nos dice que el flow rate, el caudal, debe estar entre 1 y 3 litros por minuto. Por eso que acá yo le he puesto una X, porque a mí me ha salido 0.5. Entonces no estamos cumpliendo con la NIOSH. El método americano también podría hacerlo así, de esta manera, que al final es lo mismo. Entonces yo descartaría ese caudal. ¿Ya? Entonces lo que he optado es usar lo mínimo requerido por la NIOSH, que sería 1. Entonces yo lo he redactado de la siguiente manera, ¿no? Como ya estamos asumiendo el caudal mínimo, ¿no?, que sería 1, ya no tendríamos que hallar el Q, ¿no?, el caudal, como en un principio, ¿no?, porque ya lo tenemos. Ahora lo que nos queda es simplemente verificar si con ese caudal de flujo, que es 1 litros por minuto, podríamos llegar al volumen indicado por la NIOSH, que sería de 10 a 400 litros, ¿no? Por eso que mi fórmula ya no será Q, va a ser igual a la masa sobre la concentración por el tiempo, ¿no?, sino de frente, ¿no? Volumen va a ser igual a caudal por tiempo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque anteriormente usé cierta data y me salió que el caudal no estaba dentro de lo especificado, ¿no? Me salía 0.5. Entonces acá ya estoy usando este caudal mínimo, pero ahora lo que yo debo asegurarme es si con este caudal mínimo yo voy a llegar al volumen recomendado. Ya, por eso que el volumen va a ser igual al caudal por tiempo. Entonces, reemplazando, ¿no?, el caudal va a ser 1, que es lo mínimo que me pide la NIOSH, por el tiempo, ¿no?, que sería 400 minutos, y me sale 400 litros. La pregunta es, ¿este volumen cumple con lo solicitado por la NIOSH? La respuesta sería que sí. Ejercicio número 3.
En un lugar de trabajo, la concentración de tolueno es de 20 partes por millón. Su TLB de este componente es de 50 partes por millón. El cigleno es de 20 partes por millón y su TLB es de 100 partes por millón. Y el benceno es de 0,2 partes por millón y su TLB del benceno es 0,5 partes por millón en el mismo entorno, ¿no? In the same environment. Entonces, acá dice, ¿no? Si esa combinación excede el TLB combinado por encima de 1. Este es del libro de Daniel Farkas. Este sería el ejercicio 62 de su libro, ¿no? Entonces, él usualmente coloca la teoría y luego coloca ya la respuesta, ¿no? Entonces, nos dicen que cuando hay un TLB mixto, ¿no? Va a ser igual a la concentración 1 sobre su TLB de esa concentración más la concentración 2 sobre su TLB 2 de esa concentración hasta la concentración N que existan, ¿no? El TLB acá traducido significa relación del valor límite umbral de la mezcla en suspensión no dimensional. El C sub N es la concentración medida en el aire del enésimo contaminante y el TLB sub N es el valor límite umbral del enésimo contaminante. Y acá simplemente vamos a aplicar la data, ¿no? 20, que es la concentración en parte por millón, sobre ese TLB, ¿no? 50, y así hasta llegar al benceno, ¿no? Que es 0,2 partes por millón entre su TLB. Y miremos aquí, nos sale 1. Entonces, ¿qué nos dice la teoría, no? Que cuando este TLB mixto es mayor a 1, means overexposure, ¿no? Que significa sobreexposición. Pero si este resultado es menor a 1, significa que no ha excedido los límites de exposición, ¿no? Entonces acá la respuesta sería que no ha excedido, ¿no? El TLB. Ejercicio número 4. Un higienista industrial tiene dos conjuntos de datos recopilados a través de encuestas muestriales de exposiciones de percloretileno. Como se ve a continuación, ¿cuál es la desviación estándar combinada para estos dos conjuntos de datos? Entonces tenemos esta data en partes por millón que es 1, 2, 3, 5 y 8. Y en la data 2, 1, 2, 4, 8, 16, cada uno partes por millón. Entonces como nos piden la desviación estándar, ¿no? Entonces simulando un examen del CIH, no vamos a hacerlo en Excel, ¿no? Entonces es necesario que nosotros nos entrenemos cómo podemos hallar la desviación estándar en este tipo de calculadoras científicas, ¿no? El modelo es el FX82ES, ¿no? Entonces, el primer paso sería borrar la data que existe en la calculadora porque podría interferir con esa desviación estándar, ¿no? Porque podría haber data acumulada que podría alterar por ahí algunos datos, ¿no? Por eso que acá yo puse borraremos la memoria almacenada de tal manera que no pueda haber data que pueda interferir con el cálculo de la desviación estándar, ¿no? Entonces el primer paso es encender, colocar ON, machucar o presionar aquí ON y luego presionar Shift 9, ¿ya? Shift 9. Si ustedes se dan cuenta arriba del 9 dice CLR. Entonces nos va a aparecer esta pantallita, ¿no? Entonces vamos a presionar la tecla número 3 para borrar justamente toda esa memoria. Entonces luego nos dice resetear todo, presionamos Yes, que va a ser igual. Luego ya está todo reseteado y vamos a colocar la tecla AC, esa tecla rojita. Entonces una vez eliminada esta data, vamos a entrar al modo estadístico, ¿no? Para ello vamos a presionar la tecla Setup, que sería esta teclita. Vamos a colocar la tecla 2, que sería estadística. Luego nos va a aparecer 8 modos, ¿no? Vamos a colocar el número 1, que sería 1-BAR, ¿no? Vamos a presionar el número 1. Y luego vamos a colocar la data del dataset 1, que sería esta, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el primer dato colocaremos 1, porque ese es el primer dato, seguido de la tecla igual. Y así vamos a colocar toda la data hasta el 8, ¿no? Sería 2 igual, 3 igual, 5 igual, 8 igual. Y acá ya están, ¿no? Estos son los últimos datos. Entonces, una vez colocada toda la data del dataset 1, colocaremos las teclas Shift 1, ¿no? Shift 1. Seguido presionaremos la tecla 5, BAR.
Seguido presionaremos la tecla 4. Acá ya está. Y seguido presionaremos la tecla igual. Y obtendremos el resultado, que es 2.7748. Aquí ya está, y redondeando ya saldría 2.8. Ojo que este es del dataset 1, ¿no? Y tenemos que hacer exactamente igual con el dataset 2, que sería esto. Y acá ya nos sale el resultado, redondeando sería 6.1. Entonces vamos a hallar la desviación estándar con esta fórmula, ¿no? El SD-Paulet, que sería igual a la raíz del número de elementos 1. ¿Cuánto sería el número de elementos 1? Sería, por ejemplo, este es del dataset 1, ¿no? Sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en la data 1 habría 5 elementos, ¿ya? Menos 1. Y el SD sub 1, que ya lo hemos hallado en la calculadora, y el n sub 2, que es el número de elementos 2, que coincide también, que sería 5. Vamos a ver acá el dataset 2. Miren el número de elementos. 1, 2, 3, 4 y 5. Coincide también con el número de elementos 1. Y bueno, simplemente aplico la fórmula, ¿no? 5 menos 1 por 2.8 al cuadrado, ¿no? 2.8, ¿dónde sale? De lo que hallamos en la calculadora, ¿no? Acá está, 2.8. Ya es el SD1 y este sería el S2. SD sub 2 sería 6.1. Y bueno, ya esto ya sería una operación matemática. Y nos sale en efecto el SD-Paulet 4.7. Ejercicio número 5. Un higienista industrial toma muestras de trabajadores ferroviarios, railroad workers, ¿no? Para detectar naftaleno. Y nos dicen que su molecular weight, su peso molecular es de 128.17. La media geométrica para la distribución de exposición de este Similar Exposure Group, grupo de exposición similar, es 1 partes por millón. El método 5528 de Naios indica que el LOD es de 0,1 microgramos. La velocidad de flujo debe ser de 1 litro por minuto y el volumen muestreado debe estar entre 1 y 480 litros. ¿Qué masa se recolectará si el higienista industrial toma una muestra de un turno completo de 8 horas? Entonces, el primer paso es calcular la concentración en miligramos metros cúbicos. Tenemos estas dos fórmulas y acá este es en el caso del TLB para miligramos metros cúbicos y este es el TLB para partes por millón. Y según la data que tenemos, escogeríamos esta primera opción. Entonces, aplicando la fórmula, ¿no? El peso molecular que nos dan por dato es de 128.17 por el TLB en partes por millón. Vamos a ver acá para recordar. Acá está, ¿no? La media geométrica es de 1 parte por millón. Entre 24.45, que esto es el dato que ya nos dan por defecto de la fórmula. Operando nos saldría 0.24 miligramos metros cúbicos. O también, esto es lo que suelen optar los americanos, o bueno, el autor que nos explica sobre este ejercicio desarrollado. Yo lo he hecho de esta manera, pero también se puede hacer de esta manera. Ahora, como ya tenemos este dato, miremos la pregunta, ¿no? ¿Qué nos piden? What mass, ¿no? ¿Qué masa se va a recolectar? Por eso que acá mi fórmula va a ser calcular la masa, ¿ya? Muy similar a uno de los ejercicios que vimos. Este sería mi fórmula básica, ¿no? Entonces no me conviene colocar volumen sino caudal por tiempo, ¿ya? Por eso que acá yo coloqué, como nos están solicitando la masa, ¿no? What mass will be collected. Despejaremos m de la fórmula y como el planteamiento del problema nos dan tiempo y caudal, reemplazaremos volumen por su equivalencia, que es caudal por tiempo, ¿no? Entonces nos piden masa, ¿no? Entonces esta masa va a ser igual a C, este B como está dividiendo pasa multiplicando, sería M va a ser igual, o masa va a ser igual a concentración por volumen. Pero como dijimos, volumen en realidad no nos interesaría mucho, sino la data que tenemos, que sería caudal por tiempo.
Entonces reemplazamos, ¿no? 5.24, que es lo que hemos hallado acá, 5.24 miligramos metros cúbicos por un litro, ¿no? ¿Por qué? Vamos a ver acá. Acá está. La velocidad de flujo debe, ¿no?, ser 1 litro por minuto. Y el tiempo nos dice 8 horas, ¿no? Recordemos que 8 horas equivale a 480 minutos. ¿Ya? 8 por 60 nada más, ¿no? 8 por 60. Pero recordemos que las masas usualmente se expresan solamente en miligramos, por ejemplo, ¿no? Entonces no podríamos dejar miligramos metros cúbicos. Ya, por eso que acá yo tengo que pensar qué podría hacer yo para eliminar justamente o dejar solamente miligramos, porque estábamos hablando de masas, ¿no? Entonces haríamos la equivalencia de un metro cúbico arriba, ¿no? Para eliminar este metro cúbico de abajo, va a ser igual a 1000 litros para eliminar el litro que está arriba, ¿no? Entonces, ahora sí, miren, se va litros, minutos con minutos, metros cúbicos con metros cúbicos, y luego pero todo el numerador, ¿no?, multiplicando, luego dividiendo todo el denominador, ¿no? Y me saldría 2.5 miligramos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo operaría? Sería 5.24 por 1, que es 1 litro, por 480, por 1 también, ¿no? Entre 1 por 1000, porque serían 1000 litros. En efecto me sale 2.515200, ¿no? Entonces agarramos solamente a este decimal. Ejercicio número 6. Dice, ¿cuál es el TLB mixto de una mezcla 40/60 de hexano con su TLB de 176 miligramos metros cúbicos y xileno con su TLB de 434 miligramos metros cúbicos? Este ejercicio también es de Daniel Farkas y vemos una operación fraccionaria, ¿no? Muy similar a la anterior, pero vemos que hay un numerador 1, ¿no? Porque miremos acá que está en este tipo de operación matemática. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Como esto está expresado en porcentajes, lo que yo he hecho acá, lo que ha hecho el autor es 40 entre 100, ¿no? Para quitar esa división. Y se dividía 0.4, ¿no? De igual manera ese 60 lo voy a dividir entre 100 y me saldría 0.6 entre su TLB de cada sustancia, ¿no? Y me saldría 273.6 miligramos metros cúbicos. Ejercicio número 7. Un higienista industrial toma muestras de formaldehído usando un tubo sorbente con gel de sílice y el método Naios 2016. El laboratorio indica que el formaldehído en la sección frontal del tubo tiene una masa de 120 microgramos, mientras que la masa de la sección posterior es de 15 microgramos. ¿Cuál es la conclusión correcta con respecto a esta muestra? Vamos a hacer este pequeño análisis, pero antes de pasar a ello vamos a recorrer un poquito la teoría. Acá nos dicen que la recolección del formaldehído del ambiente ocupacional se realiza con una bomba personal de muestreo, haciendo pasar el aire a través de un tubo que contiene sílica gel recubierta con este componente, y sería ¿no? Este sería el tubo absorbente de sílica gel. Tenemos la sección B, la sección A, tenemos acá unas puntas selladas de precisión que permiten una ruptura fácil y segura, espuma separadora para una caída de presión uniforme, lana de vidrio de alta pureza en cantidad precisa para una caída de presión uniforme, tubo de vidrio con espesor controlado para obtener resultados repetibles y bueno, sus tapones, ¿no? Esta es la sección B, la sección A. ¿Qué más nos dice la teoría que ha sido extraída de aquí? Para cada uno de los tubos de muestreo procesados se obtienen dos viales, ¿no? El A y el B, sección A y sección B. Y acá esto es muy importante, miren, la sección B de los tubos de muestreo siempre deben mostrar ausencia de ¿qué? De formaldehído. En caso de encontrarse en esta sección, indica que la muestra está sobresaturada. Y esto puede deberse a una alta concentración del contaminante en el aire o deberse a la recolección de un gran volumen de aire durante el muestreo, ¿no? Por eso que siempre es bueno y es recomendable seguir esos flujos o los datos que nos dan la Naios según el componente a analizar. ¿Ya? Esto no lo voy a leer porque
ese resultado de esta fuente, ¿no? Pero miremos aquí también, ¿no? Asimismo, la ausencia de formaldehído en la sección B de los tubos de muestreo evidencian que ninguno de ellos se saturó, garantizando buenas prácticas de transporte y almacenamiento durante todo el proceso. No es lo que se espera, ¿no? Que en esta sección B no haya presencia de formaldehído. Entonces aquí he hecho una equivalencia que me ha funcionado, ¿no? La sección A es 120, una masa de 120 microgramos. Entonces esta masa me va a equivaler al 100%. Si en la sección B me he encontrado 15 microgramos, ¿cuánto va a ser ese porcentaje, ¿no? Entonces hago una regla de 3 simple. X va a ser igual a 15 por 100 entre 120, me sale 12.5%. Bueno, si acá si quiero quitar este porcentaje, saldría 0.125. Pero acá ya está la respuesta, ¿no? La NIOSH nos dice que no debe haber un excedente mayor al 10%. Sin embargo, en la sección B se encontró un excedente 12.5% que es mayor a justamente ese 10%. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? La respuesta sería la letra A. Que vamos a leer a continuación, ¿no? La muestra experimentó un avance superior al 10%, claro que sí, porque se encontró 12%, ¿no? Y no es válida, ¿no? Esa sería la respuesta, ¿no? Porque la NIOSH nos dice que cuando es mayor a 10% se debe descartar. La muestra experimentó un avance menos del 10%, ¿no? Esto es falso. Se colocó al revés entre muestra y no es válido, ¿no? Pero acá no te dan porcentajes, ¿no? Acá sí. El tubo de muestreo se colocó al revés, pero aún es válido, no sería válido, ¿no? Entonces la respuesta sería la letra A. Ejercicio número 8. Un higienista industrial realiza una evaluación de la exposición de humos metálicos, ¿no? Acá le llaman el Airborne Metal Fume Exposure, en el aire de los trabajadores de soldadura. El higienista industrial observó a los trabajadores durante la mayor parte de su turno. Esto realmente es una buena práctica, ¿ya? Nunca lo olviden. Cuando el laboratorio devuelve los resultados del muestreo, indica que el field blank tenía niveles detectables de metales, mientras que el media blank no tenía detección. Acá lo he puesto tal cual su traducción, porque entiendo yo que esto traducido al español no hay una traducción exacta. ¿Cuál es la explicación más probable para este resultado? Vamos a ver. Y acá es teoría básicamente. Recordemos que los blancos podríamos llamarlo que es un tipo de control de calidad. Acá nos dicen que los espacios en blanco son unas muestras artificiales que se utilizan para rastrear fuentes de contaminación que pueden introducirse en las muestras durante la manipulación y el transporte, durante el muestreo en el campo y durante la preparación y el análisis del laboratorio, ¿no? Miren acá, los espacios en blanco cumplen un papel vital en el análisis cuantitativo y son a menudo requeridos por las agencias reguladoras como parte de sus esquemas de control de calidad, ¿no? Entonces, en esta figura 1 muestra la relación entre los tipos más comunes de los espacios y su cobertura. Entonces, el ejercicio nos habla de dos tipos, ¿no? El media blanks y el field blanks. Entonces, miren que el media blank dicen que sirve básicamente para minimizar errores en los alrededores de la contaminación para esa muestra, ¿no? En cambio, los field blanks permiten minimizar errores, pero durante el muestreo, ¿ya? Esa es la gran diferencia. Collecting field blanks appropriately protects you from unknown contamination of your media during your sample collection, storage, and transport processes. Contamination could cause your sample results to be reported higher than they should be. Obviously, it is not your intent to introduce any contamination to your sampling media. If you knew contamination was present, you would eliminate it. The field blank is to identify inadvertent contamination during handling, storage, and transport. So, it is important that the field blank media always accompanies the sample media except for during actual sampling. At minimum, you should collect the number of field blanks required by the written sampling and analytical method. To generate defensible data, it is important to collect a field blank for each analyte and each sampling event. So, let's say you order 30 sorbent tubes to sample for toluene over a 1-week period. You collect 6 8-hour samples on each of 5 days, Monday through Friday. That is 5 sampling events.
you should provide a field blank for each day you sampled or each event. If instead you took 3 4-hour toluene samples each day, you would need 2 field blanks for each day. That would be a total of 10 field blanks to send in with your samples. A field blank is handled in the same way as your samples: open, seal, store, transport, except during the actual sample period. Do not draw any air through the field blank media. As you are preparing your sample media to begin monitoring, handle the field blank at the same time and in exactly the same way. First, make sure you mark the media as a field blank. You can do this right on the media label, or mark the media with your standard label number and identify it on the chain of custody form as a field blank. Open the field blank media just as you would the sample media. If it is a cassette, remove the plugs or nibs, or open the cassette just like the sample media. If it is a sorbent tube, score it and break it open on each end. Use the same tool you use for the sample media. If it is a badge, open the container and remove it. If there is any contamination in the air, on the tool, or on your hands, it should equally affect both pieces of media. Field blank media should always be sealed in the field, just after you place the media on the worker or in the area to be monitored. Store the field blank and sample media together during the entire storage period, and always ship the media in the same container. Again, it is important that both types of media have experienced identical environments up to the point of reaching the laboratory. By carefully following these procedures, if contamination to the field blank media has occurred, you are more likely to be able to deduct the contamination amount from the sample media. Entonces, un poco de teoría: el field blank siempre acompañará a los medios de muestreo. Se utiliza un field blank para documentar que no se introduce contaminación durante el manejo, almacenamiento y el transporte, y también la recolección de la muestra, ¿no? El field blank significa una toallita para polvo nueva, sin usar, que ha sido expuesta a las condiciones de muestreo en el sitio y analizada para determinar si el medio de muestreo no contiene plomo o está contaminado. ¿Qué pasa? Que usualmente los blancos, o en este caso el field blank, va acompañado durante todo el proceso de monitoreo para evidenciar que no haya presencia de contaminantes en estos tipos de etapas, ¿no? Manejo, almacenamiento y transporte. En realidad, los blancos deberían regresar con su peso inicial tal cual salieron en el laboratorio, ¿no? Sin ninguna presencia de contaminante. Entonces, miren, la respuesta sería esto, ¿no? Debido a que el medio en blanco no tuvo detección, es poco probable que el laboratorio o el fabricante hayan contaminado las muestras. Si no se rompió la cadena de custodia, es muy poco probable que la empresa de transporte contaminara las muestras. La explicación más probable es que el higienista industrial contaminó las muestras. Entonces acá la respuesta sería la letra A, pero en mi opinión técnicamente podría ser cualquiera de estas alternativas, ¿no? Pero acá nos dicen cuál es lo más probable, ¿no? Cuál es estadísticamente, qué es lo que usualmente pasa, ¿no? Y pasa que justamente el higienista es el que contamina estos blancos. Ejercicio número 9. Un higienista industrial toma muestras de partículas respirables con un cassette de filtro y un ciclón. Accidentalmente utiliza un caudal de 0,5 litros por minuto superior al caudal especificado. En comparación con el caudal correcto, ¿qué efecto tendrá esto en las fracciones de tamaño relativo de las partículas muestreadas? Vamos a ver acá un poquito de teoría. Si el caudal de flujo es mayor a 1.7, lo que ocasionará es que todas las partículas, incluyendo las menores a 10 micras, se depositarán hacia la zona inferior. Y por todo lo contrario, si el flujo menor a 1.7 litros por minuto, partículas pesadas mayores a 10 micras que no son de la fracción respirable se depositarán en el filtro. Bueno, a nosotros nos interesa esto, ¿no? Porque esto es lo que ha pasado, porque acá menciona que el higienista ha usado 0.5 más de ese caudal. Entonces, ¿qué pasa? Con una tasa de flujo más alta, solo las partículas más pequeñas navegarán por los giros y vueltas del ciclón sin impactar, disminuyendo la fracción de tamaño promedio muestreada. Las partículas más pequeñas se muestrearán en exceso, ¿no? Porque hay un mayor caudal que está absorbiendo estas partículas, y las partículas grandes se muestrearán de menos, ¿no? En comparación con una muestra con el caudal correcto. Entonces la respuesta sería la letra C, que las partículas pequeñas van a ser sobremuestreadas, ¿no? Se van a muestrear en exceso, y las partículas grandes no se muestrearán. Ejercicio número 10. Se ha encargado a un higienista industrial
que tome muestras de acetona asociada con una operación de desengrasado, ¿no? Acá le llaman degrazing operation, con el método NIOSH 1300, ¿no? O 1300. El LOD estimado es de 0,02 miligramos. NIOSH recomienda un rango de volumen de muestra de 0,5 a 3 litros y un caudal de 0,01 a 2 litros por minuto. El TLB para la acetona es de 250 partes por millón. Y bueno, acá ya han hecho la equivalencia, ¿no? Que esto equivale a 594 miligramos metros cúbicos. Al higienista industrial le gustaría maximizar el tiempo de muestreo utilizando el caudal mínimo. Miren acá ya nos dan una data, ¿no? Usando el caudal mínimo. Entonces, si tenemos este caudal de 0,01 a 2, ¿cuál sería el caudal mínimo? Entonces ya nos darían esta primera data. ¿Cuál es el tiempo máximo? Ojo que acá nos están pidiendo tiempo, ¿no? Que el higienista industrial puede muestrear antes de exceder el rango de volumen recomendado. Y acá al parecer hay otra data, ¿no? Porque nos dicen antes de muestrear. Entonces nos quiere decir, ¿no? ¿Cuál es lo máximo de volumen que yo podría usar antes de superar ese máximo establecido, ¿no? Y acá nos dicen que el volumen es de 0,5 a 3. Entonces yo usaría el 3, ¿no? Porque acá nos dicen antes de exceder ese rango máximo, ¿no? Recomendado que sería 3. Entonces miremos acá como nos piden tiempo. De esta fórmula voy a despejar tiempo, que sería tiempo va a ser igual a volumen sobre caudal, ¿no? Nace de esto, ¿no? Bueno, acá nos dice lo siguiente. Como nos dice antes de exceder el rango de volumen recomendado, en este caso se utilizaría el volumen máximo, que sería 3 litros, ¿no? Luego nos dice también le gustaría maximizar el tiempo utilizando el caudal mínimo, que en este caso sería 0,01. Entonces reemplazo, ¿no? El volumen sería 3 presión litros entre 0,01. Se van litros, me quedarían 3 entre 0,01, sería 300 minutos la respuesta. Ejercicio número 11. An industrial hygienist realiza un muestreo de formaldehído en un día cálido y lluvioso en una instalación de revulcanización de caucho en una región subtropical. El informe del laboratorio indica que 2 de las varias muestras experimentaron un avance o un sobremuestreo. Ya todas las concentraciones de exposición notificadas están muy por debajo del TLB. El higienista industrial usó caudales recomendados y se muestreó durante poco menos de 8 horas. ¿Cuál de los siguientes factores fue la causa más probable de avance, ¿no? Entonces nos dicen unión competitiva de otros productos químicos, altos caudales, alta humedad. Esta se descartaría, ¿no? Porque nos dicen que se ha usado caudales recomendados. Vamos a ver acá qué nos dice la respuesta, ¿no? El avance, ¿no? Es decir, ese sobremuestreo puede ocurrir por varias razones. Canalizar, competencia por la unión de otros productos químicos, altos caudales, alta humedad, altas temperaturas, migración de contaminantes, pero debido a que el higienista industrial utilizó caudales recomendados, ¿no? se anularía esto, ¿no? Y las concentraciones de exposición informadas están muy por debajo del TLB. El avance probablemente no se debió a caudales altos o concentraciones altas. No se nos da ninguna información sobre el potencial de competencia de otros productos químicos, ¿no? Por eso también, de acuerdo a ese enunciado, descartaríamos este punto, pero sí nos dan data del clima, ¿no? Entonces, acá nos dice que muy probablemente sería a la alta humedad. Ejercicio número 12. El LOQ de laboratorio para acetona es de 5 microgramos. El TLB-TWA de 8 horas para acetona es de 250 partes por millón. Y nos dicen cuál es la frecuencia de muestreo mínima de una bomba, acá le llaman pump, durante 8 horas para garantizar la capacidad de detectar concentraciones tan bajas como el 10% del TLB, ¿no? Acá hay una operación matemática. El peso molecular weight de la acetona es de 58 gramos mol. Excelente. Entonces empezamos con esa operación matemática, ¿no? Que ya lo hemos visto en otros ejercicios. Entonces empezamos esta operación matemática que ya lo hemos visto en otros ejercicios, ¿no? 10% de ese TLB. ¿Cuál es el TLB? Y acá ya nos dan, es de 250 partes por millón. Entonces, este 10% le quito el porcentaje, lo divido entre 100, sería 10 entre 100, y me saldría en efecto 0.10 o 0.1 de ese, ¿no? D por ese TLB. Entonces nos saldría 25 partes por millón.
Entonces necesitamos convertir esos 25 partes por millón a una concentración de masa-volumen. Entonces, recuerden, ¿se acuerdan de este cuadrito? Ahora voy a usar esto, ¿no? Porque tengo ya mi TLB en partes por millón y yo lo necesito llevar en miligramos metros cúbicos. Entonces aplico esta segunda fórmula, ¿no? Porque ya tengo mi TLB en partes por millón, que sería 25. Entonces lo reemplazo aquí, que va a ser igual a, en realidad este sería mi X, ¿no? Que sería miligramos metros cúbicos, por 24.45 que nos dan por defecto en esta fórmula, por el peso molecular de la sustancia que dijimos, nos dan por dato que es de 58, ¿no? gramos mol. Entonces acá, si esto yo quiero dejar solo, este 58 como está dividiendo pasaría al lado izquierdo multiplicando, y este 24.45 como está multiplicando pasaría dividiendo y saldría de esta forma. Operando nos saldría 59 miligramos metros cúbicos. Como ya tenemos el TLB en miligramos metros cúbicos, hallaremos el volumen del aire con la siguiente fórmula. Entonces este volumen pasaría para este lado multiplicando, sería volumen del aire por la concentración igual a la masa. Entonces vamos a reemplazar los datos, ¿no? Entonces reemplazando B por la concentración que ya hemos hallado, ¿no? Que sería aquí 59 miligramos metros cúbicos, y va a ser igual a la masa, ¿no? Que es 5 microgramos, ¿no? ¿De dónde sale la masa? Justamente de acá, que ya nos dan por dato, ¿no? El EUQ de la acetona es 5 microgramos. Para poder eliminar miligramos con miligramos, podría convertir esos microgramos a miligramos. Entonces tendríamos que un microgramo equivale a 0.001 miligramos, ¿no? 5 microgramos, ¿cuánto equivaldrá en miligramos? X va a ser igual a 5 por 0.001 y me saldría 0.005 miligramos. Entonces acá sigue el, ¿no? Aplico igualito. Entonces aquí no pongo su equivalencia en microgramos, sino en miligramos, ¿no? Entonces quedaría aquí. Ahora, como el volumen de aire es mi incógnita, lo dejaría solo, ¿no? Entonces este, como está multiplicando, pasaría al lado derecho, como es una igualdad, pasaría dividiendo. Entonces el volumen de aire va a ser igual a 0.005 miligramos entre 59. Se van miligramos y quedaría metros cúbicos. Ahora, acá hay que jugar mucho con las respuestas, ¿no? Si vemos que está en litros, este metro cúbico lo pasaría en litros, ¿no? Lo multiplicaría simplemente por 1000 y saldría 0.0847 litros. Entonces sigamos, como ya tenemos el volumen de aire, podemos ahora hallar el caudal de flujo que nos está solicitando el planteamiento del problema. Recordemos que el problema nos da como dato 8 horas, que sería igual a 480. Y bueno, simplemente reemplazamos, ¿no? El volumen que lo hemos hallado, 480, que equivale a 8 horas, y me saldría 0.000176, redondeando a 18 litros por minuto. Ejercicio número 13. Los ciclones se usan junto con cassette de muestreo de aire para recolectar polvo respirable en el filtro de cassette y usar el efecto ciclónico para eliminar las partículas más grandes. Suelen funcionar entre 1.7 a 2.5 litros por minuto. Son el tipo de ciclón, ¿no? Porque hay ciclón de aluminio, de nylon. Si el flujo de aire es más rápido que la configuración requerida, ¿cómo afectará esto a los resultados del muestreo? Ya, miremos acá que en la respuesta están hablando de la fracción respirable, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar en el filtro, ¿no? ¿Qué es lo que se va a depositar aquí? Y acá la respuesta nos dice, un flujo de aire aumentado disminuirá el punto de corte de diámetro aerodinámico para el ciclón. Esto significa que se recogerán menos partículas respirables, ¿no? Porque recordemos que uno de los ejercicios nos decía que cuando hay mayor caudal, lo que va a pasar es que se queden girando, ¿no? Se queden girando en ese ciclón y las partículas de fracción respirable ya no van a subir a ese filtro. Entonces acá dice, ¿no? Es decir, en el filtro se depositarán menos partículas, ¿no? Ya que algunas partículas podrían no rebotar en el ciclón y quedarían dando vueltas para luego depositarse en el grid pod, ¿no? Que es la parte bajita. Entonces la respuesta sería la letra A. Acá hay una R, había un error de digitación. Los resultados subestimarán la concentración respirable real, ¿no? Ejercicio número 14. The following air samplings, las siguientes muestras de aire fueron tomadas durante las últimas semanas por un técnico de higiene industrial. Como especialista de higienista a cargo, debe completar correctamente la cadena de custodia del laboratorio,
La tabla a continuación, esta tablita contiene datos que se le proporcionarán a partir del muestreo. ¿Cuál fue el volumen recolectado para JCK, ¿no? Que sería en esta fila? Acá hay un asterisco, es decir, acá no hay data. BIL 2 y para OWR en las muestras identificadas, ¿no? Con esa identificación. Acá lo que vamos a hacer es guiarnos esta fórmula, ¿no? La precalibración del flow rate más la postcalibración entre 2. Vamos a hacer esa fórmula, ¿no? Entonces para JCK vamos a usar, ¿no? La precalibración, ¿cuánto fue? 1.9 más postcalibración del flow rate sería 2.1 entre 2, me saldría 2 litros por minuto. Como ya tenemos este caudal y acá nos piden volumen, de esta fórmula de espejo volumen, ¿no? Caudal es igual a volumen sobre tiempo. Este T pasa multiplicando y sería volumen caudal por tiempo. Simplemente reemplazo, ¿no? Tengo el caudal hallado, 2 litros por minuto, por el tiempo. Y acá me dan el tiempo, ¿no? Runtime, que sería 488 minutos. Hago esta multiplicación, se van los minutos, ¿no? Y me quedarían 976 litros. Y de igual manera hago para BIL 2 y para OWR, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? La precalibración sería 2.1 más postcalibración 1.5 entre 2, que este es por defecto de la fórmula, me sería 1.8 litros por minuto. Entonces, ahora yo volumen, reemplazo este 1.8 por el tiempo, ¿cuánto es de OWR? 462. Se eliminan minutos y me sale 831.6 litros. Ejercicio número 15. El aire fluye a través de un tubo conectado a una bomba a una velocidad de 300 mililitros por minuto y una presión manométrica de 0,56 pulgadas de H2O. ¿Cuál es el caudal corregido si la presión cambia a 0,48 pulgadas de H2O? Este es un ejercicio interesante que es necesario que tomemos mucha atención. ¿Ya? Acá nos dice primeramente que observemos la siguiente relación entre el flujo y la presión SP de esta ecuación. ¿Ya? Nos dan esta relación. Entonces lo que han hecho acá es que como el C sub E y el A son constantes, podemos establecer una constante genérica K para representar esta expresión. Entonces acá lo que hemos hecho es toda esta expresión, vamos a igualarla a K. Entonces vamos a sustituir K en la primera expresión. Entonces en lugar de colocar todo esto, vamos a colocar K por esta raíz. Y lo que nos dice la teoría, lo que nos da a entender el autor, es que podemos encontrar estas dos ecuaciones para los dos caudales separados, ¿no? Acá, por ejemplo, si dejo esta K sola, esta raíz va a pasar a dividiendo, ¿no? Por eso que sería el caudal sub 1 va a ser igual a esta raíz, ¿ya? De este caudal. O también podríamos hacer esta semejanza, ¿ya? Entonces es muy importante que recordemos esto, ¿ya? Esta semejanza. Entonces tenemos esta semejanza, ¿no? Entonces como tenemos el Q sub 2, trataría de alguna manera de dejar al Q sub 1 solo, ¿no? Entonces este Q sub 2 pasa acá, como está dividiendo, pasa multiplicando, tal cual está aquí. Y bueno, empiezo a reemplazar la data, ¿ya? Vamos a ver esta raíz, que la hallamos aquí, miren. 0.48 y 0.56. 0.56, 0.48 de H2O. Opero esta división. Sería raíz, abre paréntesis, 0.48, cierro paréntesis, entre raíz, abro paréntesis, 0.56, cierro paréntesis, igual a 0.92. Ahora tenemos esta data, ¿no? Q sub 2, que sería 300 litros por minuto, porque está acompañado de esta data, miren, de este 0.56, ¿no? Entonces 300 mililitros minutos. Y bueno, acá lo que voy a hacer es operar y me sale en efecto 278 litros por minuto. Esa sería la respuesta. Ejercicio número 16. ¿Cuál de los siguientes se considera tradicionalmente un dispositivo de calibración primario para medir el flujo de aire a través de una bomba de muestreo? Se utiliza un balómetro para medir el flujo de aire a través de un sistema de ventilación en el difusor o la parrilla, ¿no? Entonces eso se descartaría.
Un caudalímetro de película de burbujas se considera un dispositivo de calibración primario para bombas de muestreo de aire, ¿no? Entonces sería esta la respuesta. Acá nos da más información, pero ya nos enfocaríamos solamente en esta respuesta. Ejercicio número 17. La fibra de vidrio es el medio de muestreo de aire de elección al recolectar dos puntos y nos salen alternativas. Y acá nos dicen que la fibra de vidrio es el medio de elección cuando se recolectan la mayoría de los pesticidas, ¿no? Bueno, acá como no hay ninguna de estas opciones de pesticidas, la respuesta sería la letra D, ninguna de las anteriores. Ejercicio número 18. ¿Qué uso de tubos detectores colorimétricos es más confiable? Los tubos detectores colorimétricos pueden ser útiles para la caracterización inicial de un área afectada por contaminantes desconocidos del aire. Sin embargo, los usuarios deben ser conscientes de sus limitaciones operativas. De las opciones disponibles, la opción C es la declaración más correcta. Se puede lograr la identificación de entidades químicas específicas, pero se ve afectada por sensibilidades cruzadas que pueden producir falsos positivos. La determinación de la concentración de vapores en el aire se efectúa mediante un amplio rango de errores de precisión que pueden verse afectadas por una variedad de factores. Entonces acá nos da un poquito más de teoría. Esta es donde se ha sacado esa fuente, ¿no? Página 440. Y la respuesta sería la letra C. Determinación de la probable presencia de una clase de sustancias químicas. Ejercicio número 19. Los sensores de gas combustible, como los que se encuentran en un instrumento portátil, que usualmente se usa en espacio confinado, ¿no? O los famosos 4 gases, ¿no? O multigases. Comúnmente, ¿qué tecnología utilizan, no? Nos salen el puente de Wheatstone, detección de luminosidad térmica, condensación calorimétrica, coalescencia de Snellen. Pero miren, acá la respuesta sería el puente de Wheatstone, ¿no? Dicen que es un circuito eléctrico en el que un elemento del circuito se calienta a altas temperaturas y se expone al entorno de prueba. Los gases combustibles dentro del entorno de prueba se oxidan en la superficie del elemento expuesto y calentado y provoca un cambio en la resistencia del circuito, ¿no? Como vemos en la imagen. Es importante tener en cuenta que la tecnología del puente de Wheatstone requiere la presencia de oxígeno para un funcionamiento adecuado. Acá el autor nos dice las otras opciones disponibles son distracciones sin sentido, ¿no? La respuesta sería la letra A. Ejercicio número 20. Un higienista industrial utilizó 2 muestras de aire consecutivas en la zona de respiración de un empleado de un solo turno, ¿no? Sería el rating zone, ¿ya? Los datos de las muestras se proporcionan a continuación. Serían estas muestras. ¿Cuál es la exposición de TWA para el empleado, ¿no? Entonces vamos a hallar primeramente, vamos a tomar la muestra 1, ¿no? Nos dan 3 horas a 1,2 litros por minuto, la masa es de 108 microgramos. Entonces miren, como tengo de data el caudal y tiempo que nos dan aquí, simplemente voy a despejar volumen, ¿no? Entonces caudal 1.2 litros por minuto por el tiempo 3 horas, ¿no? 60 por 3 sería 180 minutos, ¿ya? Entonces el volumen sería 216 litros. Quiero convertir esto a metros cúbicos y me saldría el volumen a 0.216 metros cúbicos, haciendo esta equivalencia, ¿no? Un litro es igual a 0.001 metros cúbicos. 216 litros, ¿cuántos metros cúbicos serán? Sería 216 por 0.001. De igual manera voy a hacer con la muestra 2. En mi caudal va a ser 1.4 por 240, porque son 4 horas, ¿no? 60 por 4 sería 240 minutos. Y del mismo modo, quiero expresar esos litros a metros cúbicos, me saldría 0.336 en esta muestra 2, ¿no? Metros cúbicos. Acá he puesto esto, ¿no? Como tenemos masa y volumen recientemente hallado, reemplazaremos ahora en la fórmula, ¿no? Concentración es igual a masa sobre volumen. Entonces, en la muestra 1, la concentración es igual a 108 microgramos, que sale de acá, 108 microgramos de data, entre el volumen en metros cúbicos, ¿no? 0.216. Y me sale en la muestra 1 la concentración de 500 microgramos metros cúbicos. De igual manera, para la muestra 2 hago exactamente igual. Esto me dan por data y esto es lo que he hallado, ¿no? El volumen que lo pasé a metros cúbicos
y me sale a 342.26 microgramos metros cúbicos. Entonces, una vez tenido esta data, ya podemos hallar el TBAA, ¿no? Sería 3 horas por la concentración 500 microgramos metros cúbicos más la concentración por el tiempo, que sería 4 horas, entre la sumatoria de horas, ¿no? 3 más 4. Y me saldría 410 microgramos metros cúbicos. Ejercicio número 21. Un higienista industrial muestró una exposición de acetona en el aire con un tubo solvente sólido a una velocidad de 100 mililitros por minuto durante 6 horas y 45 minutos. El laboratorio analítico midió una masa de 250 microgramos de acetona en el tubo solvente. El peso molecular de la acetona es de 58,08 gramos mol. ¿Cuál fue la exposición promedio a acetona del empleado durante el tiempo de muestreo? Bueno, despejo volumen de esta fórmula que ya lo hemos visto, pero miremos acá, ¿cuál es mi caudal? ¿No? Vamos a ver acá la data, y acá está, ¿no? 100 mililitros por minuto. Ahora acá tengamos en cuenta lo siguiente, ¿no? Me dicen 6 horas con 45 minutos. Entonces vamos a pasar esas 6 horas a minutos. Me saldría 360 minutos. Entonces, como tengo 45 minutos, ¿no? Que sería esto lo que me falta hallar, simplemente 360 minutos, que son 6 horas, más esos 45 minutos, y me saldría 405 minutos, ¿no? Por eso que acá está 405 minutos. Y me sale, ¿no? 40.500 mililitros. Pasamos a metros cúbicos, ¿no? Entonces, hacemos esta equivalencia. Como les dije, si yo quiero eliminar mililitros, tendría que ir abajo, ¿no? Entonces, 1 litro es igual a 1000 litros, ¿no? Se van mililitros. Ahora quiero eliminar el litro, ¿no? Porque quiero pasarlo a metro cúbico. Entonces el litro iría abajo con la equivalencia de que un metro cúbico es igual a 1000 litros. Entonces se van litros, se van mililitros, y me quedaría la operación matemática de 40.500 por 1 entre 1000 por 1000. Y me saldría 0.040500 metros cúbicos. Entonces, como ya hemos hallado el volumen, vamos a hallar la concentración. Y entonces concentración va a ser igual a la masa 250 microgramos. ¿De dónde salió esto? De acá, ¿no? El laboratorio analítico midió una masa de 250 microgramos de acetona en el tubo solvente, entre el volumen, que ya lo hemos hallado en metros cúbicos, 0.0405 metros cúbicos. Operando esto me sale 6.172.83 microgramos metros cúbicos, pero yo lo quiero expresar a miligramos metros cúbicos. Y hago la equivalencia, ¿no? 0.0001 miligramos sobre microgramos, se van microgramos y multiplico, ¿no? 6.170 por 0.001, acá me sale 6.17, ¿no? Acá lo han redondeado a 6.2, lo cual es válido. Entonces, ¿qué pasa? La respuesta podría quedar aquí, pero miremos las alternativas, ¿no? Por eso es muy importante leer el problema y ver también sus alternativas, ¿no? Nos dan en partes por millón. Bueno, entonces simplemente pasaría a partes por millón. Yo quiero STLB en partes por millón. Entonces, esa sería mi incógnita, ¿no? Mi X. Entonces reemplazo, ¿no? Esto va a ser igual a 24.45, que ese nos dan por dato, por STLB en miligramos metros cúbicos, que sería 6.2. Entre el peso de la sustancia, el peso molecular de la sustancia, que nos dan por dato, vamos a recordar rápidamente, 58,04 gramos mol. Y bueno, opero esto y me sale 2.61 partes por millón. Y sería la respuesta A, ¿no? 2.6. Ejercicio número 22. El LQ de un laboratorio para polvo respirable es de 100 microgramos. Acá lo llaman respirable dust. Es importante quizás, si ven que de repente repito algunas palabras en inglés, es para saber esas palabras técnicas claves, ¿no? Que se repiten a lo largo de todos estos ejercicios, ¿no? Y podamos quizás reconocer estas palabras claves.
El límite de exposición ocupacional es de 3 miligramos metros cúbicos. Calcula el volumen de aire requerido para tomar muestras si un higienista industrial desea poder informar cantidades tan bajas como el 10% del límite de exposición. Y ahí está, ¿no? Esa palabra clave, ¿no? Esta operación matemática, 10% de ese TLB. Y mi TLB nos dan aquí, ¿no? 3 miligramos metros cúbicos. Entonces simplemente esto lo paso a números, ¿no? Entonces sería 10 entre 100 sería 0.10 por 3 sería 0.30 miligramos metros cúbicos. Tenemos esta fórmula base, concentración es igual a masa sobre volumen, pero me piden el volumen, ¿no? Acá está la clave, ¿no? Calcula el volumen de aire. Entonces despejo de esta fórmula volumen, entonces va a ser igual a masa sobre concentración. Entonces, ¿cuál es esa masa? Vamos a volver aquí. Acá está, el LQ 100 microgramos. Bien, entonces reemplazo acá 100 microgramos entre lo que he hallado, ¿no? La concentración, 0.30 miligramos metros cúbicos. Acá lo que hemos hecho es pasar esos 100 microgramos a miligramos, ¿no? Entonces 100 microgramos por 1 miligramo entre 1000 microgramos. ¿No? Se van los microgramos, esta es una equivalencia, ojo, ¿ya? Por eso que esto está dividiendo en el denominador para eliminar arribita. Ya no voy a colocar 100 microgramos, sino su equivalencia en miligramos, que es esto, ¿no? 0.1 entre 0.30, tal cual estaba acá, y me sale 0.33 metros cúbicos. Y mi respuesta está en litros, ¿no? Entonces he hecho esa equivalencia, ¿no? Un litro es igual a 0.001 metro cúbico. ¿Cuántos litros serán 0.33? Me sale 333 litros y esa sería la respuesta correcta. Ejercicio número 23. Un método de muestreo para 2,4 guiones. Este es un tipo de ácido. Requiere que la velocidad de muestreo sea entre 1 y 3 litros por minuto. El LOD del filtro es de 0,015 miligramos. ¿Cuál es la concentración de aire mínimamente detectable de este ácido si una muestra de aire funciona durante 8 horas a 1,5 litros por minuto? Entonces tenemos esta fórmula, ¿no? Pero también recordemos que el caudal es igual a volumen sobre tiempo. Entonces acá en lugar de volumen, este T ha pasado multiplicando, entonces mi volumen va a ser igual a Q por T. Entonces ya no pongo volumen, sino la equivalencia, que es igual a caudal por tiempo. Entonces vamos a reemplazar la data, ¿ya? La concentración va a ser igual a esa masa que está acá. Es esta, ¿no? El LOD, 0.015 miligramos entre, vamos a poner el caudal, ¿no? 1.5 que nos dan como data por 480 minutos. Esta multiplicación se va en minutos y me quedaría 720 litros. Y vamos a incorporar la equivalencia de un litro, que es igual a 0.001 metros cúbicos, de tal manera que podamos eliminar litros, ¿no? Y me salga finalmente mi concentración en miligramos metros cúbicos, ¿no? Entonces, acá copio tal cual, pero con esta equivalencia. Ya, entonces serían litros, se van porque este litro está en denominador y este está en la parte de arriba, en el numerador, y me saldría 0.020833, redondeando a 0.021 miligramos metros cúbicos. Ejercicio número 24. ¿Cuánto tiempo debe funcionar una bomba PAM de muestreo de aire de 0,200 litros por minuto para recolectar una muestra detectable de benceno en un ambiente donde se espera que la concentración sea de 1 parte por millón? El laboratorio analítico tiene un LOD de 2 microgramos y el peso molecular del benceno es de 78. Entonces acá, muy similar a los ejercicios anteriores, ¿no? Vamos a convertir ese 1 parte por millón a una masa de volumen, ¿no? A una concentración de masa volumen. Entonces aplicaría esta fórmula, ¿no? Pongo tal cual 1, porque este es mi TLB en parte por millón, es igual a 24.45 por ese TLB en miligramos metro cúbico, que sería mi X, ¿no?
entre el peso molecular que ya vimos que era 78, ¿no? Acá está, nos dan por dato 78, molecular weight, 78, peso molecular. Este 78, como está dividiendo, pasa acá multiplicando al 1, y luego este 78, perdón, este 24.45, como está multiplicando, pasaría dividiendo, entonces sería 78 entre 24.45, y en efecto me sale 3.19 miligramos metros cúbicos, que es la concentración. Ya, entonces mi incógnita sería, o mi necesidad sería hallar ese volumen. Entonces vamos a reemplazar la concentración, que ya la hemos hallado anteriormente, ¿no? Que es 3.19 miligramos metros cúbicos, igual a esta masa, ¿no? ¿Qué masa utilizaríamos? Ese 2 microgramos, ¿no? Acá nos dicen el LOD es 2 microgramos. Y bueno, acá lo que yo he hecho para una mayor comodidad es este microgramo pasarlo a miligramos. Hacemos esta equivalencia, ¿no? Un microgramo es igual a 0.001 miligramos. 2 microgramos, ¿cuánto sería en miligramos? Multiplico, ¿no? Sería 0.002. Y miren acá, copio eso tal cual, pero ahora ya no copio, pero ahora copio su equivalencia en miligramos, ¿no? Entonces aquí despejo volumen, ¿no? Esto pasaría acá dividiendo y este pasaría acá, como está en denominador, pasaría arriba. Entonces me saldría 0.000627 metros cúbicos. Y bueno, para pasar a los litros simplemente lo multiplico por 1000, ¿no? Me saldría 0.627 litros. Entonces, como ya tenemos volumen y me están pidiendo tiempo, de esta fórmula despejo el T, que es lo que me piden. Vamos a ver rápidamente. ¿Cuánto tiempo, no? ¿Cuánto tiempo? Entonces ese T es lo que yo necesito. Entonces dejo T como incógnita, como la necesidad, y me sale que esto es volumen es igual, perdón, me sale que T es igual a volumen sobre Q, ¿no? Entonces el volumen ya lo tenemos acá, 0.627, y mi caudal, que sería 0.200 litros por minuto. ¿Ya? ¿De dónde sale esto? Saldría de acá, 0.200. ¿Ya? Operando me saldría 3.1 minuto. Es el tiempo que se requiere. Ejercicio número 25. Un higienista industrial está tomando muestras de isoflurano en el aire, ¿no? Su peso molecular es de 184,5. Una instalación de investigación con animales. Se espera que la concentración sea de 1,0 partes por millón, pero el higienista desea detectar niveles tan bajos como 0,10 partes por millón. El LOQ del analítico para isoflurano es de 4 microgramos. ¿Qué volumen de aire se debe extraer a través de la bomba para garantizar la detección de concentraciones tan bajas como 0,10 partes por millón? Bueno, convertimos 0.10 partes por millón en una concentración masa-volumen. Muy parecido al anterior, ¿no? Reemplazo acá 0.10, pongo 24.45, ese TLB en miligramos metro cúbico es mi necesidad, y el peso molecular de la sustancia que ya nos dan. Entonces me saldría 0.755 miligramos metros cúbicos, que sería mi concentración. Ahora vamos a ver, ¿no? Concentración es igual a masa sobre volumen. Reemplazo esta concentración y mi masita, que es el LOQ, ¿no? Acá está, 4 microgramos sobre volumen, ¿no? Pero este microgramo es preferible pasarlo a miligramos, ¿no? Entonces hacemos esa equivalencia. Un microgramo equivale a 0.001 miligramos, ¿no? 4 microgramos, ¿cuánto será en miligramos? Sería esta multiplicación y sería 0.004 miligramos. Entonces vuelvo a reemplazar aquí, tal cual, pero ahora pongo su equivalencia ya no en microgramos, sino en miligramos sobre volumen. Este pasaría para acá en el denominador y este volumen pasaría arriba. Sería 0.04 miligramos entre 0.755, ¿no? Esto me saldría igual a 0.005298 metro cúbico, y si lo quiero pasar a litros simplemente lo multiplico por 1000 y en efecto es 5.29 litros, ¿no?
Bien, entonces este sería ya el último ejercicio, la última sección de este módulo número 2. Esperemos que en esta sección hayamos aprendido cómo se maneja el air sampling o el muestreo de aire a un nivel un poquito más avanzado, que sería en Estados Unidos, o también nos podría reforzar un poquito para aprobar este examen, el CIH, que se da en inglés, solamente en la sección air sampling, ¿no? Para aprobar el CIH hay muchas secciones como son ventilación, radiación, ruido, y que lo vamos a ver a lo largo de este diplomado. Muchas gracias.